Ok, hola, muy buenos días a todos. Gracias por conectarse a esta sesión informativa semanal de la OPS sobre la pandemia por COVID-19 en las Américas. Mi nombre es Leticia Lin, soy del Departamento de Comunicación de la OPS y este martes estoy sustituyendo a mi colega Sebastián Oliel en la moderación de esta sesión informativa. Sebastián se va a estar reincorporando el martes que viene para seguir adelante con las sesiones. Les recuerdo que esta sesión va a durar unos 45 minutos y que vamos a estar tomando preguntas hasta ese momento. Ya hemos recibido algunas preguntas de ustedes por correo electrónico. Les recordamos que las pueden hacer también a través del chat, en el botón que está abajo en sus pantallas que se llama QIA o Q&A. Lo que sí les vamos a pedir que cuando estén escribiendo sus preguntas incluyan su nombre y el del medio de comunicación al que pertenecen, de manera de que podamos identificarlos al momento de hablar plantear sus preguntas. También les queremos recordar que contamos con interpretación simultánea al inglés y al español, y pueden optar por una de estas interpretaciones a través del botón Interpretation, que es el que está también abajo en sus pantallas. Mientras esperamos que se sigan sumando otros periodistas, porque estamos abriendo ahora el panel, les cuento que hoy la directora de la Organización Panamericana de la Salud, la doctora Carissa Etienne, les va a estar informando sobre la situación actual de COVID-19 en la región de las Américas. También va a abordar el impacto que ha tenido la pandemia en la salud mental de las poblaciones en la región, así como también va a estar abordando el impacto en cuanto a violencia doméstica en nuestra región. Acompañan a la doctora Etienne en esta sesión el doctor Sharbaz Barbosa, subdirector de la OPS, el doctor Ciro Ugarte, director del Departamento de Emergencias en Salud, y el doctor Silvana Aldiguieri, quien es director adjunto del Departamento de Emergencias de la OPS y gerente de incidente para COVID-19. Esta semana no nos acompaña el doctor Marcos Espinal, director del Departamento de Enfermedades Transmisibles, quien también se va a reincorporar la semana que viene al panel. Ahora quisiera invitar a la doctora Etienne a dar sus palabras de apertura. Doctora Etienne. Thank you, Letty. And good morning, and thank you for joining this. Muchas gracias, Leti, y muchas gracias por sumarse a la conferencia de esta semana. Los casos de coronavirus en la región han llegado a una cifra cercana a los 11,5 millones y lamentablemente hubo más de 400,000 muertes en las Américas como resultado de esta pandemia. Nuestra región sigue soportando la carga más alta de enfermedad por el coronavirus a nivel mundial, con el 55% de los casos nuevos que fueron notificados la semana pasada. Las Américas tienen aproximadamente un 13% de la población mundial, pero el 64% de las muertes notificadas oficialmente a nivel mundial hasta el momento. En la actualidad, los determinantes más importantes de los recuentos de casos son los Estados Unidos y el Brasil, pero ahora estamos viendo también una tendencia en alza en algunas partes de la región que habían permanecido estables durante varias semanas, como por ejemplo el Caribe. Si bien algunos lugares han notificado cifras más bajas después de haber sido afectados en gran medida, varios países están reforzando las medidas de salud pública en ámbitos que se enfrentan a un alza en infecciones nuevas, como por ejemplo el Perú, la República Dominicana, Jamaica y las Bahamas, así como Trinidad y Tobago. Este virus es implacable y requiere lo mismo de nosotros. Debemos permanecer alertas y mantener bajo control el contagio. El coronavirus no solo está incidiendo en nuestra salud, sino que también está afectando nuestro bienestar. Se nos ha puesto a una prueba extraordinaria y en los últimos meses muchos de nosotros han sentido temor por la infección, ansiedad por enfermarnos o si estamos enfermos, profunda pena
cuando algunos de nuestros seres queridos sucumbieron al virus, incertidumbre sobre el futuro a medida que los trabajos, el empleo y la vida que conocíamos se ven amenazados, abrumados por las noticias y la información incorrecta, y muchos de nosotros nos sentimos solos y aislados después de semanas o incluso meses de distanciamiento social. Y si bien tal vez enfrentemos el estrés de manera diferente, todos estamos sufriendo, en especial aquellos que están ya en situación de sufrir afecciones mentales preexistentes. La pandemia de la COVID-19 ha provocado una crisis de salud mental en nuestra región a un nivel sin precedentes. Por así decirlo, es una tormenta perfecta en cada país, dado que vemos necesidades crecientes y menores recursos para abordarlos. Es urgente que se considere que el apoyo para la salud mental un componente crítico de la respuesta a la pandemia. Voy a hablar sobre la salud mental en más detalle. La salud mental es una epidemia silenciosa que ha afectado a las Américas mucho antes de la COVID-19. En nuestra región, la depresión y la ansiedad son dos de las principales causas de discapacidad. También tenemos entre nosotros los niveles de consumo de alcohol del mundo que se encuentran entre los más altos, en realidad en el segundo lugar más alto, y las emergencias también pueden empeorar estos padecimientos. Las encuestas de los 3 países en nuestra región que están más afectados por la COVID-19, los Estados Unidos, Brasil y México, muestran que aproximadamente la mitad de los adultos tienen sensación de estrés por la pandemia y muchos afrontan esta situación con el consumo de estupefacientes y alcohol, lo cual puede dar origen a un ciclo vicioso que aumenta la propensión de las personas a sufrir problemas de salud mental y exacerba esta situación. A pesar del aumento en las necesidades durante estos momentos difíciles, la salud mental puede verse en dificultades crecientes para llegar a recibir algún tipo de apoyo debido al confinamiento realmente estricto o incluso la falta de personal en el ámbito y los presupuestos que han sido reasignados a la respuesta de la COVID-19. Esto es especialmente preocupante para los pacientes afectados por la COVID-19 y las personas a cargo de su cuidado, las personas que tuvieron resultado positivo a la COVID-19 no solo tienen síntomas físicos, sino también insomnio, delirio o incluso depresión. Y muchas personas están abrumadas por el temor a presentar enfermedad grave. Otras personas, de manera comprensible, están preocupadas por su vida. La investigación inicial nos muestra que hasta 1/3 de los pacientes que se recuperan de la COVID-19 pueden enfrentarse a cambios en el estado de ánimo y también padecer ansiedad o depresión. Los médicos, los enfermeros y el personal sanitario están trabajando más horas que nunca. Muchos de ellos tal vez estén poniendo en peligro su propia vida a medida que los hospitales tratan de mantener EPP suficiente, mientras que otros están obligados a realizar otras elecciones extraordinarias a medida que los respiradores y las camas hospitalarias comienzan a desaparecer. Después de meses de operar en situación de crisis, nuestro personal sanitario se enfrenta al desgaste profesional, la ansiedad y la depresión. Por otro lado, hablemos sobre la violencia familiar. Es importante mencionar que estos factores estresantes también están contribuyendo a un problema relacionado que necesita de nuestra atención urgente, un alza en la violencia familiar. En nuestra región, prácticamente 1/3 de las mujeres han padecido violencia en la pareja en sus vidas y al menos 1 de cada 2 niños ha sufrido violencia el año pasado, en el último año. Y esto fue antes de la pandemia. Los grupos marginados como poblaciones indígenas o de afrodescendientes, mujeres refugiadas, inmigrantes y niños y aquellos que tienen discapacidad se enfrentan a un riesgo mayor de violencia. Entonces, las medidas de confinamiento en curso, junto con las incidencias socioeconómicas de este virus, aumentan los riesgos de violencia familiar.
el hogar ya no es un lugar seguro para muchos. Por ejemplo, en Argentina, las llamadas a una línea telefónica directa en contra de la violencia hacia la mujer aumentaron 1/3, y en Colombia las llamadas sobre violencia familiar a una línea telefónica directa se multiplicaron al comienzo de la pandemia, y al mismo tiempo en México las llamadas por emergencias debido a incidentes de violencia contra la mujer aumentaron más de un 50% en el primer trimestre en comparación con el año pasado. Estos son solo algunos de los ejemplos que vemos en nuestra región. El alcance real de la violencia familiar debido a la COVID-19 seguramente está subestimado a medida que estos sobrevivientes están atrapados en el hogar y se interrumpieron los servicios de extensión y el apoyo, con menos contacto con amigos y familiares o barreras al acceso a servicios y a refugios. Estos sobrevivientes no tienen hacia dónde ir. Los costos de la violencia son altos de manera extraordinaria, entonces el apoyo para estos sobrevivientes no se puede poner en compás de espera. En esta realidad realmente nefasta vemos cómo los líderes mundiales, los miembros de la comunidad y las familias hablan abiertamente sobre estos problemas. La salud mental y los servicios en casos de violencia doméstica son servicios esenciales y debemos hacer hincapié en abordar las brechas que la pandemia ha dejado al descubierto. En la actualidad, hoy, para ser más específica, le pido a los países que tomen los pasos necesarios para asegurarse de que todos puedan recibir la atención que necesitan y merecen. En primer lugar, los países deben ampliar los servicios de salud mental e invertir en ellos. Necesitamos que los gobiernos prioricen la salud mental como parte de la respuesta a la pandemia, y al mismo tiempo los países deben realizar inversiones para intensificar los servicios, contratar y capacitar a personal adicional. Una de las maneras más eficientes y eficaces es a través de la integración de los servicios mentales y el apoyo psicosocial dentro de los sistemas de atención primaria de la salud, de manera que estén fácilmente al acceso de los que los necesitan en mayor medida. La OPS está ayudando a los países a aumentar su capacidad para ofrecer apoyo para la salud mental a nivel de la comunidad en el marco de la pandemia en curso de COVID-19. Un segundo paso esencial es actuar de manera innovadora. Esta pandemia ha derribado el statu quo. Entonces es esencial que los sistemas de salud ofrezcan apoyo de maneras nuevas. Prácticamente cada país en la región ha ampliado sus líneas telefónicas para salud mental, de manera que los que necesiten hablar con algún socorrista capacitado y puedan acceder a atención, puedan hacerlo al tiempo que se enfrentan al riesgo de la COVID-19. Y finalmente debemos trabajar juntos para eliminar el estigma de la salud mental. Todos los que necesiten apoyo para su salud mental deben sentirse cómodos y solicitar la ayuda. Nadie tiene que sufrir solo y sin apoyo profesional, en especial en este momento. Naturalmente, algunos de los mismos conceptos se aplican a la violencia familiar. Estos servicios deben ser accesibles y deben estar integrados a nivel local. Necesitamos innovaciones para llegar a los sobrevivientes y apoyarlos, y es de suma importancia luchar contra el estigma. La violencia nunca es aceptable y los sobrevivientes de la violencia familiar no deben ser objeto de culpa. La OPS ha estado ayudando a los países a fortalecer las normas y los servicios y a ampliar el aprendizaje en línea para el personal sanitario, de manera que sepan cómo identificar y respaldar a los sobrevivientes de violencia durante la pandemia. Y es realmente alentador ver que en algunos lugares se utilizan estos enfoques novedosos para garantizar que los sobrevivientes de la violencia puedan solicitar ayuda de manera discreta, por ejemplo, a través de contraseñas o señales de mano. Amigos, los servicios de salud mental son servicios de base en esta respuesta a la COVID-19 y finalmente para el proceso de reconstrucción. Debemos ponernos a la altura de aquellos que viven con estas afecciones de salud mental y también para los
para que los sobrevivientes de la violencia tengan los recursos y el apoyo que necesitan. Esta pandemia nos recuerda una y otra vez, como nunca antes, que la buena salud mental es necesaria para el bienestar de individuos y sociedades. Gracias, doctora Etienne. A la directora de OPS. Vamos a comenzar ahora con las preguntas que recibimos por email y luego vamos a pasar a las preguntas que nos están enviando por el chat. Les recuerdo que pueden hacerlo a través del botón que se llama Q&A, así que por favor no duden en escribirlas allí, tanto en español como en inglés. Simplemente les recordamos, o les recuerdo, que se identifiquen con su nombre y con su medio de comunicación. La primera pregunta entonces para la doctora Etienne es en inglés y dice así: What are PAHO's recommendations for ensuring Es la siguiente. ¿Cuáles son las medidas o las recomendaciones de la OPS para garantizar la salud mental en niños y adolescentes dentro del contexto de la COVID-19? Doctor Etienne. Muy bien, muchas gracias. A medida que muchos países en nuestra región se acercan a los 6 meses de implantar medidas de salud mental que incluyen medidas de distanciamiento social y confinamiento, nosotros entendemos la incidencia enorme que esto tiene en la salud mental de todos, pero en especial la de niños y adolescentes que realmente intentan entender la situación actual y se les dificulta afrontarla sin poder ver al círculo familiar ampliado y a los amigos, así como a la luz de las perturbaciones a sus rutinas sociales normales y a sus rutinas escolares. En lo que hace a los niños de corta edad, lo más importante es que los padres y las personas a cargo de su atención se deben comunicar con ellos, contarles qué es lo que está ocurriendo y por qué las medidas que se están poniendo en marcha son tan importantes, y por supuesto hay que utilizar palabras y frases adecuadas a su edad. Hay que dedicarle tiempo a escuchar sus inquietudes y ofrecerles apoyo y tranquilidad. Necesitamos alentarlos a jugar, mantener rutinas y ayudar a los niños a que permanezcan en contacto con familiares y amigos, ya sea a través del teléfono, internet, y también esto es una parte importante de mantener una normalidad dentro de lo posible. En lo que hace a los adolescentes, esto es muy difícil. Estos canales de comunicación abiertos son también realmente importantes. Es normal y está bien que se sientan tristes, estresados, confundidos, atemorizados durante una crisis como la de la COVID-19. Y todos sentimos lo mismo y lo hablamos. Y escuchar a su hijo y también ofrecer un espacio para hablar y descargar ayuda a normalizar estas sensaciones difíciles. Para los adolescentes también es importante ser modelos de cuidado propio y demostrar también maneras saludables para enfrentar esto. Ayudarlos a estructurar su día y establecer rutinas los ayudará a reconcentrar su mente hacia actividades productivas y asegurarse que el conflicto se mantenga un mínimo en el hogar. Si bien hay muchos recursos disponibles, nosotros sabemos que esto es difícil. Hay muchos recursos. Por ejemplo, el Comité Permanente Interinstitucional de las Naciones Unidas ha creado un gran libro de cuentos que ayuda a los niños a entender la COVID-19 y afrontarla. La OPS y UNICEF también celebraron una sesión para los jóvenes en Internet la semana pasada sobre este tema. Entonces, realmente invito a los padres a que se fijen en las plataformas de los medios sociales, en los sitios web, y que utilicen estos recursos en la medida de lo posible. Es difícil para los niños y para los adolescentes durante la pandemia de la COVID-19. Gracias, doctora Etienne. Ahora pasamos a otra pregunta. Esta viene de Elizabeth Bryan, del diario Leucerat en las Bahamas. Y la pregunta dice: ¿cuál es la posición actual de la OPS en lo que hace a los tratamientos aprobados para la COVID-19? Y estos son casos graves. Ya se escuchó mucho sobre presidentes en las Américas y también lo que se habló del Remdesivir. Hay
algún tratamiento recomendado por la OPA, por la OPS. Doctor Silván Aldiguieri, ¿puede usted responder a esta pregunta? Sí, muchas gracias por esta pregunta. Gracias al colega periodista de las Bahamas. Me gustaría mencionar que esta pregunta se concentra en el tratamiento de casos graves. La recomendación de la Organización Panamericana de la Salud es la aplicación oportuna teniendo en cuenta las normas de atención adecuadas. Las pautas clínicas para el tratamiento están disponibles en el sitio web, se actualizan de manera periódica de acuerdo con los datos científicos que van surgiendo. La última actualización fue a finales de julio. Para esta pauta específica también es importante mencionar que la dexametasona ha sido utilizada para pacientes But also, in addition of these clinical management guidelines, PAO is updating on a regular basis its review. Actualizando artículos y publicaciones para esta metodología, para realizar, por ejemplo, el mapeo de los datos científicos y también la lista de medicamentos esenciales para los pacientes que se encuentran en unidades de cuidados intensivos. En este momento no hay un tratamiento específico para la COVID-19, como lo dije al principio de mi intervención. El tratamiento se basa en las normas de atención según el estado clínico del paciente y esto es clave. Y el examen que se realiza en estos pacientes que están recibiendo tratamiento con oxígeno. Gracias. Muchas gracias, doctor. Thank you. Paso ahora a otra pregunta que nos llegó también por correo electrónico. Esta pregunta es de Daniela Sánchez, de Factor 4 de Guatemala, y dice lo siguiente. ¿Cuál es el tiempo prudencial de entrega de resultados de las distintas pruebas para detectar la COVID-19? En Guatemala, en los centros públicos de salud, los resultados son entregados un mes después, lo cual hace difícil un control certero diario en relación a los casos positivos en el país. Según el protocolo actual en el país, solo una persona con síntomas puede realizarse la prueba. Anteriormente, personas con sospecha de contagio podían realizarla. ¿Son protocolos nuevos avalados por la OPS o esa es una decisión de cada país? Doctor Ciro Ugarte, ¿podría contestar esta pregunta? Muchísimas gracias. Es una pregunta que aplica a muchos países, porque el tiempo de respuesta en la entrega de los resultados es en realidad muy variable. Y los resultados deberían entregarse lo más pronto posible después de tomada la muestra. Sin embargo, ustedes saben que se toma la muestra. Para tomar la muestra es necesario contar con insumos. Se necesitan pruebas. Se necesita personal entrenado, equipo de protección personal, se necesita registrar todo el proceso, enviar las muestras seguramente en forma segura al laboratorio, registrarlas en el laboratorio, hacer la muestra, hacer una prueba de reconfirmación para el diagnóstico y luego registrar y enviar el resultado. Entonces, todos estos pasos y procesos requieren tener un mecanismo que sería muy rápido de hacer si la persona está cerca al lugar donde está el laboratorio y si es que todos los pasos están adecuadamente realizados. Sin embargo, como en el caso de Guatemala, se toman miles de muestras diarias y en muchos lugares, en zonas, digamos, alejadas de los laboratorios, y de tal manera que esas muestras, aunque el sector público en Guatemala toma más muestras que el Seguro Social o que el sector privado, es lógico que el retorno del resultado sea más lento. Respecto a la situación de a quiénes se toma la muestra, cuando existe una reducción de la disponibilidad de las pruebas, sobre todo las pruebas estándares de diagnóstico molecular y de otras pruebas, se tiene que priorizar a quiénes se toma la muestra.
un individuo identificado como un contacto de un caso confirmado, por ejemplo, se debe considerar cuál es el valor agregado de tomarle la muestra a esta persona que no tiene síntomas, pero que de todas maneras sea positivo o negativo el resultado de la persona con la cual estuvo en contacto, tendrá que guardar cuarentena por 14 días. Si se toma la muestra a esa persona que está asintomática, pero que es contacto de una persona positiva, imaginémonos que el resultado sale negativo. No significa que esa persona no tenga la enfermedad. Puede ser que esté en fase asintomática o presintomática. De tal manera que es muy importante tener una priorización en la toma de muestras, sobre todo cuando los resultados, los insumos son escasos y cuando los procesos toman un tiempo muy variable. Guatemala ha estado informando a la población, tengo entendido, a través de conferencias de prensa sobre cuáles son los resultados, la cantidad de muestras que se toman, otros sistemas de diagnóstico que está utilizando y está avanzando, y la mayoría de los países están priorizando la toma de muestras de personas sintomáticas, que es parte de la priorización que está en las guías de la OPS y la OMS. Quisiera agregar un tema importante. En el contexto actual, es súper importante tener en cuenta que la muestra o el resultado de la muestra solo indica que en ese momento en que se tomó la muestra, la persona no tenía el virus o tenía el virus. Y entonces ese es uno de los elementos que las personas de contacto tienen que tomar en consideración para tomar todas las precauciones. Y la demora muy larga en la entrega del resultado hace muy difícil la implementación de las medidas de salud pública en contextos de incertidumbre. Y ese es el principal factor de falla de los procesos de aislamiento físico y otros, porque claro, piensan, no tenemos resultado, pasa un mes, ¿y qué hacemos? Ese es un tema también vinculado al asunto al tema de salud mental que la directora mencionó hace unos minutos. Gracias. Muchas gracias, doctor Ugarte. Tenemos algunas preguntas que han llegado por escrito con respecto a temas vinculados con la vacuna y ahora están llegando otras más vía chat. Lo que vamos a hacer es tratar de abordarlas en distintos puntos temáticos, así que les pido un poquito de paciencia mientras reviso todas las preguntas que llegan con respecto a ese tema. La primera pregunta que tenemos es de María Elena Castillo, de la República de Perú, que pregunta si la OPS tiene un mecanismo de autorización en el marco de uso de emergencias o si están disponiendo a seguir con el proceso normal en cuanto a precalificación de las vacunas. Vinculado con eso, Melina Ochoa, reportera de UNO TV en Ciudad de México, nos había preguntado antes qué opinión tiene la OPS sobre la vacuna contra el coronavirus en fase 3 que se está desarrollando, que desarrolla México y Argentina con AstraZeneca, con apoyo de la Fundación Carlos Slim. Y Claudia Luna Palencia, corresponsal de Vértigo, nos preguntaba si nos podíamos hacer un comentario acerca de la patente de la vacuna china y la rusa que hay, si hay forma de que sean comercializadas sin pasar por la precalificación de OMS. Ahí entonces le daría la palabra al doctor Barbosa para abordar este primer bloque de preguntas vinculado al tema de vacunas. Doctor Barbosa. Gracias por las preguntas. Hay muchas cuestiones sobre vacunas y comprendemos bien por qué. Primero, es importante remarcar que todavía no tenemos una vacuna disponible y no es posible decir con seguridad total si vamos a tener una vacuna en 6 meses, un año. Porque mismo las vacunas que están con los procesos de ensayo clínico adelantado, el ensayo clínico puede resultar que la vacuna no es efectiva, o no es efectiva para determinados grupos, o es pouco efectiva e se deve esperar mais por outra vacuna para ver se a outra é mais efetiva. Então, é necessário manter todas as medidas que se estão adotando agora para diminuir a transmissão em todos os países de América Latina. A vacuna de AstraZeneca é uma das 8 vacunas que estão em fase 3. A fase 3 de ensaio clínico é a última fase, pero toma alguns meses, porque tem que involucrar miles
de pessoas, muitas vezes 30, 40, 50 mil pessoas, porque essa é a fase que vai confirmar se a vacuna é efetiva contra a Covid-19. Então, é uma vacuna que está adelantada, já está em fase 3, como outras 7 vacunas. É um produtor AstraZeneca que já tem uma negociação avançada com o mecanismo COVAX, que é esse mecanismo global de acesso, e seguro que ter mais produtores da vacuna. Se esta vacuna resulta em uma vacuna segura e eficaz, sempre vai ser melhor para ampliar o acesso de los países a la vacuna. Sobre o tema da pré-qualificação para comércio, mire, uma vacuna para ser comercializada tem que estar registrada em la autoridade regulatória de determinado país. Então, uma vacuna que é desarrollada aqui em Estados Unidos pide o registro à autoridade regulatória dos Estados Unidos, que é a FDA, e depois pode acessar o mercado dos Estados Unidos. Se tem registro em Vima, pode comercializar em Colômbia. Se tem registro em Anvisa, se pode comercializar em Brasil, e assim adelante. Lo que as vacunas que requerem a pré-qualificação da OMS é outro nível de assegurar a qualidade daquela vacuna. Podem ser vacunas comercializadas por mecanismos como o Fundo Rotatório da OPS. O Fundo Rotatório da OPS, para assegurar, por exemplo, um alto nível de segurança, de qualidade e de eficácia da vacuna, só adquire vacunas que são pré-qualificadas por la OMS. Então, se um produtor de vacuna desenvolve sua vacuna e quer comercializar solamente em seu próprio país, não necessita autorização da OMS. Mas, se quer acessar o mercado global ou se quer ofertar vacuna para a região das Américas por intermédio do Fundo Rotatório, tem que pedir o processo de pré-qualificação. O processo de pré-qualificação, se tem um mecanismo de emergência para emergências em saúde pública, que se toma de uma maneira mais rápida, mas sem perder de nenhuma maneira toda a revisão muito cuidadosa para assegurar que é uma vacuna de alta qualidade, é uma vacuna segura e com muita eficácia. Assim que todas as notícias, quando saem de um país que já está com uma vacuna avançada, a equipe da OMS empeça o processo de diálogo com a autoridade regulatória nacional e com o produtor para já começar todo o processo de revisão do dossiê que é necessário. Gracias. Muchas gracias, doctor Barbosa. Siguiendo con el tema de las vacunas, pero ahora abordando concretamente el tema de efectividad, Carmen Pound, político de la publicación Político, pregunta, y esto es en inglés. There have been reports that Se ha indicado que las vacunas tienen menos eficacia en las personas que padecen de obesidad. ¿Es así? Y le preocupa que hay personas de la región que tal vez no se vayan a beneficiar tanto de la vacuna. ¿Qué opinan sobre la posibilidad de efectos adversos de estas vacunas, de estos tratamientos? Dice, ¿qué opinión tienen de los anuncios de distintos países acerca de las vacunas y cuáles podrían ser la posibilidad de efectos adversos sobre la misma? Doctor Barbosa. Déjame empezar por la última, sobre eventos adversos. Eu mencionei lá ensaios clínicos, que exatamente para uma vacuna poder ser autorizada sua utilização, ela tem que fazer muitos testes em laboratório, que se chama ensaios pré-clínicos. Esses testes já têm a intenção de verificar se é uma vacuna segura. Depois, quando começam os ensaios clínicos, a fase 1 e a fase 2 tem exatamente a prioridade para garantizar que é uma vacuna segura. Então, que se uma vacuna tem eventos adversos, esses eventos adversos são evaluados. Eventos adversos leves, muitas vacunas lo têm, e a proteção e o benefício é muito maior que os eventos adversos. Mas essa avaliação se faz com os ensaios clínicos. Por isso que é muito importante ter
todos os ensaios clínicos bem documentados, publicados, com a metodologia adequada para que, se é possível, em la avaliação, dizer, mira, esta é uma vacuna segura, porque só tem eventos adversos leves e em uma pequena o benefício é muito maior que os eventos adversos. About the first question, indeed we have some information that Recibimos información de que algunas vacunas, en especial la vacuna antigripal y la vacuna contra hepatitis A y B, pueden reducir su efectividad en determinados grupos poblacionales, como por ejemplo las personas mayores a 70 años o las personas que padecen obesidad. Pero no sabemos a ciencia cierta de que esto vaya a pasar en el caso de la vacuna contra la COVID-19. Probablemente cuando se vacuna durante la etapa de ensayos clínicos a 40.000 o 50.000 personas, va a haber personas obesas entre este grupo. Y va a ser información muy importante de obtener, porque en función de este desempeño se pueden adoptar estrategias específicas. Por ejemplo, si hay que dar un refuerzo al cabo de un año o hay que dar 3 dosis o 2 dosis, esta información es fundamental tenerla para tener una respuesta definitiva y analizar todos los datos generados durante estas fases de ensayos clínicos. Gracias. Thank you, doctor Barbosa. Voy ahora a otra consulta que también nos llegó por email hace unos minutos nomás. Esta es una consulta de Lidia López de la prensa de Nicaragua y dice así. Este fin de semana se realizaron más de 3.000 actividades públicas en Nicaragua promovidas por instituciones del Estado. ¿Qué orientaciones y observación puede hacer sobre esto? ¿Qué le recomendarían a los padres de familia que están enviando a sus hijos a los colegios públicos? ¿Qué podrían hacer para protegerlos? Doctor Ciro Ugarte, ¿podría contestar esta pregunta? Un gusto. Una de las medidas más importantes para reducir la transmisión es el distanciamiento físico. Y por supuesto, los eventos públicos con gran aglomeración de las personas es un momento muy propicio para que el virus pueda transmitirse de una persona a otra. Y deberían reducirse esos eventos. Eso se hace en todo el mundo. El no cumplir con las medidas de distanciamiento, sobre todo en condiciones en que hay una aparente baja del número de casos, puede luego repercutir en un incremento muy importante de casos, y un incremento masivo de casos tiene una repercusión directa en la mortalidad, porque los servicios de salud se saturan en muy corto plazo. Entonces no deberíamos bajar los brazos en ningún momento. Por otro lado, la apertura de los centros educativos, la educación, es importante porque en esos casos los niños y los adolescentes también tienen que ser protegidos. Y no solo protegidos por ellos mismos, porque se ve que el impacto y el efecto en los niños y los adolescentes es directo en la parte física, digamos, de ellos. La mayoría de ellos no presentan una enfermedad grave, pero sí una enfermedad que puede transmitirse a otras personas en su ámbito domiciliario y otros, pero también porque hay efectos en la salud mental y en el largo plazo. En ese sentido, si existen las condiciones para poder proveer educación por vías virtuales, se prefiere, pero si no, entonces es necesario establecer las medidas de distanciamiento físico o alternando momentos de ir al colegio, digamos, dentro de las aulas y otras medidas. En todo momento deberíamos considerar que las 3 acciones que se han repetido desde el inicio de la pandemia, ¿no? El distanciamiento físico, el uso de las mascarillas, el lavado de manos, deberían ser condiciones permanentes. No deberíamos bajar la guardia. Y aunque nosotros estamos viendo que los niños no tienen una enfermedad grave, también hay casos en que se producen
pero sobre todo para proteger a las personas que tienen otras condiciones. En las familias, quienes más van a ser afectados son los abuelos, los padres que tienen alguna enfermedad, algún familiar que está en condiciones de salud, que tienen enfermedades crónicas. Y ustedes imaginan cuál sería el impacto para un niño de que por su culpa o por una situación de, digamos, de infección, algún familiar sufra la enfermedad. Eso, realmente ese impacto es muy difícil de controlar. Es por eso que es necesario tomar todas las precauciones para que los niños no se infecten y que los adolescentes también procuren no solo su bienestar físico, también su bienestar mental y emocional. Gracias. Muchas gracias, doctor Ugarte. Voy a tomar ahora una pregunta que nos llega por el chat y es en inglés. Sloan Smith from Sloan Smith de Eyewitness News en las Bahamas, que dice: las Bahamas solamente tienen 104 casos confirmados de COVID-19, sin embargo, después de reabrir el turismo internacional, hubo un aumento marcado de casos y ahora tenemos más de 1.300 al día de ayer. ¿Les parece que las Bahamas reabrieron demasiado pronto? ¿La OPS tiene alguna opinión respecto de que hizo mal el país? Y las Bahamas anunciaron anoche medidas adicionales de cuarentena para controlar la propagación del virus en el país. ¿Qué opinión tiene respecto de medidas de cuarentena para aplanar la curva, pero con los efectos adversos que esto tiene en la salud mental del país? Doctora Ligieri, ¿puede responder esta pregunta? Sí, gracias por estas dos preguntas de las Bahamas. Una tiene que ver con las medidas de salud pública y la cuarentena, y la otra con las medidas relativas a los viajes, incluidos los internacionales. Bueno, estamos recibiendo novedades constantemente de las autoridades nacionales de las Bahamas respecto de la cantidad de casos confirmados y de las actividades de respuesta. Hemos observado que desde el comienzo del mes de agosto ha habido un aumento marcado de los casos y el gobierno tomó medidas para endurecer la cuarentena, haciendo hincapié en la isla de la Gran Bahama y luego hacia el resto del país y las otras islas. Ahora, cuando hablamos de las medidas de salud pública, tenemos que tener en cuenta la totalidad de intervenciones, que incluye las medidas no farmacéuticas también, que tiene que ver con el lavado de manos, la distancia social y el uso de tapabocas. Pero las autoridades nacionales siempre cuentan con una batería de medidas de salud pública que tiene que ver con limitar la cantidad de gente que se puede congregar, o la prohibición de congregar, las medidas de quedarse en casa y también las restricciones en el caso del desplazamiento interno, en el caso de las Bahamas, el desplazamiento de una isla a otra. Ahora, con respecto a los viajes internacionales, lo que está afrontando las Bahamas en este momento es una situación que también se ha observado en otros estados insulares del Caribe. Claramente detectamos un aumento en la cantidad de los casos confirmados notificados tras reabrir el espacio aéreo y la reanudación de los viajes no esenciales, lo cual, por supuesto, tiene que ver con la industria del turismo. Esta es una situación en que las autoridades nacionales van a tener que ver cómo afrontar en las próximas semanas y meses, y van a tener que tomar la decisión de emplear determinados criterios de vigilancia epidemiológica del laboratorio y también la cantidad de camas hospitalarias ocupadas por pacientes críticos en el país, y también todo el tema de modular
las medidas de salud pública en función de las tendencias epidemiológicas en el país, y de esa manera el país va a poder controlar los brotes que se están viendo en el momento. Espero haber contestado la pregunta planteada por la periodista de las Bahamas. Gracias, doctora Liguere. Y ahora voy a pasar a otra pregunta que nos llegó por vía electrónica hace un ratito, y con eso voy a cambiar al español. De Gisela Salomón, de AP, y dice así: algunos de los países de la región están viviendo un aumento de casos a pesar de que implementaron medidas de distanciamiento social temprano. La población ya está cansada y hasta ha salido a las calles a protestar, como por ejemplo en Argentina. ¿Cuáles son las perspectivas para los próximos meses? Doctor Barbosa, ¿puede tomar esta pregunta? Gracias por la pregunta. Mira, la perspectiva para los próximos meses es seguir trabajando muy duro para conseguir reducir la transmisión. Tenemos en países de América Latina un mosaico de situaciones. Hay países que empezaron, al menos en las 2 semanas más recientes, a demonstrar una cierta tendencia de reducción discreta, todavía, del número de casos, pero no hay que comemorar nada. Hay que seguir trabajando muy duro para conseguir, para alcanzar la interrupción de la transmisión. Muchas veces en un país, cuando estamos evaluando la tendência do país, é promédio que não está refletindo movimento que existe ao interior do país. Muitas vezes, em uma área, uma província ou um estado, a transmissão já está mais diminuindo a velocidade e outra está crescendo com muita velocidade. Então, é muito importante as autoridades nacionais fazer essa avaliação, província a província, municipalidade a municipalidade, para verificar onde a transmissão está crescendo, que medidas podem ser mais efetivas nesse sentido. Sobre o tema das protestas, eu creio que há uma inquietude não só em la região, no mundo. A OPS lançou um informe com CEPAL há algumas semanas. Nossa diretora, a doutora Carice Etienne, naquele momento, chamou muito a atenção sobre o impacto de Covid-19 em uma região como a nossa, que tem uma parte importante da população que vive na pobreza, que tem uma parte muito importante da população que vive da economia informal. Então, sim, esse trabalho coordenado entre saúde e economia para responder à crise social é difícil, efetivamente, alcançar uma adesão muito forte da população às medidas de distanciamento social. Isso há que revisar bem em cada país, buscar onde estão funcionando, onde estão com a capacidade de reduzir a transmissão e fortalecer onde a transmissão todavia sigue. Então, essa é a perspectiva, seguir trabalhando de maneira coordenada, de maneira bem organizada em todos os setores de governo e em diálogo permanente com a sociedade. Gracias. Muchas gracias, doctor Barbosa. Voy a pasar ahora a una pregunta de Paulina Alcázar, de Encadena News de Cancún, México, que señala lo siguiente: respecto a las personas que ya pasaron los 21 días después de recuperarse con síntomas leves o moderados y se realizan pruebas que siguen dando positivo, hasta por 6 semanas o más, la OMS dio criterios para terminar el aislamiento sin que sea necesario tomar otra prueba. ¿Cómo aplica esto a los trabajadores de hoteles, etcétera, que atienden al turismo? Doctor Aldiguieri, ¿podría tomar esta pregunta? Sí, muchas gracias por esa pregunta. La industria turística debe estar preparada para la implementación estricta de medidas no farmacéuticas, tal como higiene de mano, uso de mascarilla, evitar concentración de personas en lugares cerrados. Pero también en aspectos de detección y aislamiento de casos sospechosos y rastreo de contactos y su cuarentena subsiguiente. Es importante mencionar que el uso de prueba de laboratorio para la población de turistas
antes de la llegada al país puede crear un falso sentido de seguridad. Aún con el estándar de oro de las pruebas de laboratorio, que es la prueba PCR, un resultado negativo no puede descartar una posible infección reciente en la población, en el turista, en el viajero internacional, quiero decir. La OPS no recomienda tampoco el uso de pruebas rápidas basadas en detección de anticuerpos para este tipo de situación. En conclusión, en la población, en el ambiente de la industria turística, queda muy importante la aplicación estricta de procedimientos de control de infección y de medidas no farmacéuticas en el sector turístico. Gracias. Muchas gracias, doctor Aldiguieri. Paso ahora a una pregunta de Cristina Coelho, de Edición Médica Ecuador, que pregunta, ¿qué datos de Ecuador tienen, donde al parecer existe un altísimo porcentaje de muertes en exceso y no hay transparencia todavía en los datos? Doctor Ugarte, ¿podría abordar esta pregunta? Bueno, Ecuador es uno de los países que ha estado compartiendo información a través en línea, pero también a través de los canales del Reglamento Sanitario Internacional. Y como en muchos otros países, la asociación de los fallecidos con COVID no necesariamente es tan fácil de confirmar. En ese aspecto, Ecuador tiene una cantidad de fallecidos que supera los 6.000 y el número de casos es alrededor de 100.000 casos confirmados. De tal manera que la mortalidad relativa, digamos, cruda, respecto a ese número de casos confirmados es relativamente alta. Y se aplica mucho más en las provincias de la costa, pero también ahora estamos viendo en la provincia de Pichincha que hay un número importante de casos y de incremento de fallecidos. Considero que es importantísimo en momentos en que el número de casos en Ecuador y en muchos otros países aparentemente están disminuyendo, deben tomarse las precauciones de protección. Si es que bajamos la guardia y todos pensamos que ya pasó lo peor, es probable que nos sorprendamos con un incremento masivo de casos. Y eso incrementaría no solo la muerte directamente relacionada con la enfermedad del COVID-19, sino también con otras enfermedades que no pueden acudir a los servicios de salud porque están casualmente saturados por atención a pacientes de COVID o por el temor, como ha ocurrido en algunos otros países, de ir a esos servicios por temor a contagiarse de COVID. Gracias. Muchas gracias, doctor Ugarte. Voy a combinar ahora dos preguntas que nos llegaron por el chat. Una es de Eduardo Vega, periódico La Teja de Costa Rica, que pregunta si han cruzado los datos sobre alcohol y violencia doméstica para ver su posible relación en estos tiempos de pandemia. Y ahora cambio al inglés. Michael Clogs de Depictions Media. ¿Tienen estadísticas respecto del aumento en los casos de violencia física hacia personas con discapacidad? Doctor Barbosa, ¿puede contestar estas dos preguntas? Gracias. Sobre el alcohol, hay muchas evidencias que se fueron construyendo alrededor del mundo sobre la relación muy cercana entre violencia y el uso de alcohol, pero todavía no tenemos dados sobre a situação atual durante a pandemia. Esses dados se estão produzindo, é muito importante registrar bem, é muito importante fazer a denúncia, e é muito importante em cada país, as autoridades nacionais, utilizando os dados disponíveis, poder fazer essa análise, porque vai ser, sem dúvida, uma das áreas onde se requer mais atenção
para prevenir esse tipo de violência. About the increase the rates of domestic violence Con against respecto al aumento de casos de violencia doméstica hacia personas con discapacidad en el contexto de la pandemia por la COVID-19, no tenemos datos específicos. Sabemos que había habido análisis a nivel mundial que dicen que los niños y adolescentes con discapacidad tienen más riesgo de violencia. Por ejemplo, los niños con discapacidad tienen 4 veces más probabilidades de experimentar violencia que los niños que no padecen dicha discapacidad y el triple de probabilidades de recibir violencia sexual. Y estas vulnerabilidades no desaparecen en el contexto de la COVID-19, sino que por el contrario se pueden ver exacerbadas. Estamos trabajando entonces con los países a través de sus autoridades nacionales y otros interesados para fortalecer la recolección y el análisis de datos, incluso los administrativos, porque es muy importante tener un panorama completo de la situación de cada país para poder llamar la atención, para reforzar las instituciones sociales que trabajan para brindar apoyo a las personas con discapacidad a fin de evitar este tipo de violencia. Gracias, doctor Barbosa. Ya llegando al final de esta sesión informativa, estoy tratando de agrupar varias de las preguntas que nos han llegado por el chat y que refieren al mismo tema, también por email. De Alina Dieste de AFP pregunta si la OMS pidió este martes a sus países miembros que se unan a su dispositivo de acceso a la vacuna contra la COVID-19, para luchar así contra el nacionalismo de las vacunas. ¿Qué ha dicho la OPS a los países de América Latina y el Caribe sobre este tema? ¿Cómo funciona concretamente el mecanismo de la OPS para garantizar el acceso a las vacunas de estos países? También Daniel de Wall Street Journal pregunta, how is PAHO moving along with the COVAX? Pregunta cómo está avanzando la OPS con las iniciativas de vacuna, sobre todo porque hay muchos países ricos que están haciendo tratos multimillonarios con los productores y cómo aseguramos de que no nos llegue los de segunda línea. ¿Y qué pasa con el aspecto terapéutico? Salud. De la OPS para que los países de la región puedan tener acceso a las vacunas que se están desarrollando contra COVID-19. Una pregunta similar también hace Tom Lister de CNN. Le voy a pedir a la doctora Etienne si puede abordar este conjunto de preguntas vinculadas a el acceso a la futura vacuna. Doctora Etienne. Thank you, Letty. And these are all Gracias, Leti. Y todas estas preguntas son sumamente importantes y cada vez más tenemos que hacerlas. Pero quisiera comenzar por decir que el acceso equitativo a las vacunas para la COVID-19 es clave para garantizar que vamos a poder proteger a todos los grupos vulnerables en todos los países, ricos o pobres, y salvar millones de vidas. Entonces, esta es la prioridad máxima cuando la vacuna esté disponible. Nos entusiasma enormemente la velocidad y la diversidad de los estudios de investigación que hemos visto hasta ahora y es muy emocionante ver que hay más de 150 vacunas en estudio y que están en distintos estadios de desarrollo y 8 de ellas ya están en la fase 3 de los ensayos clínicos, como bien dijo el doctor Barbosa. Francamente, esto es inédito, pero la pandemia también, ¿no? Con lo cual, tenemos que empezar a trabajar ahora para asegurar que haya acceso y para ello tenemos que recurrir a nuestra amplia experiencia en la OPS respecto de otras vacunas. Entonces, estamos alentando a nuestros Estados miembros a que se sumen al mecanismo COVAX. Es un mecanismo innovador que aúna los esfuerzos de la OMS, Gavi, CEPI y muchos otros interesados, tanto públicos como privados, con el objetivo de compartir los riesgos y permitir que los países de medianos y bajos ingresos tengan acceso a las vacunas de entrada. Según criterios económicos, hay 10 países de nuestra región que son Bolivia, Dominica, El Salvador, Grenada, Guyana, Haití, Honduras, Nicaragua, Santa Lucía
San Vicente y las Granadinas reúnen las condiciones para recibir apoyo económico del mecanismo COVAX para poder acceder a las vacunas gracias a donaciones. Para el resto de los países de la región, el mecanismo COVAX va a reducir los riesgos que representan los acuerdos bilaterales con empresas específicas, porque vamos a tener un conjunto que ya cuenta con más de 10 productores que están participando de este proceso. Y prácticamente todos los países en el continente americano ya expresaron su interés en sumarse a este mecanismo COVAX. El objetivo inmediato del mecanismo COVAX es contar con acuerdos con los productores de vacunas para poder conseguir más o menos 2.000 millones de vacunas hasta el fines de 2021, lo cual va a permitir que cada país tenga acceso a un volumen de vacunas que corresponda aproximadamente al 20% de su población, para dar prioridad a los trabajadores de salud y sanitarios, a los mayores de 65 años y a otros adultos con afecciones crónicas, que son los grupos más vulnerables para que pueden llegar a tener síntomas graves como resultado de la COVID-19. Todas las vacunas que estén disponibles a través del mecanismo COVAX van a estar precalificadas por la OMS para asegurarse de que sean seguras y eficaces. Con lo cual, la OPS está participando en el mecanismo COVAX a través de nuestro Fondo Rotatorio para las Vacunas, que es un mecanismo ya demostrado que se usa desde hace más de 40 años, con lo cual tenemos 4 décadas de experiencia en la compra y el despliegue internacional de vacunas a los programas nacionales de vacunación de nuestros Estados miembros. Con lo cual, nuestra participación está reforzando los principios de solidaridad, precios asequibles y acceso equitativo, que son los principios fundadores de este fondo rotatorio. El fondo rotatorio de la OPS para las vacunas está reconocido por el mecanismo COVAX como mecanismo de adquisición que los países de América Latina y el Caribe van a utilizar para tener acceso a las vacunas que se van a ofrecer a manos de los productores a ese mecanismo, el mecanismo COVAX. Nuestra experiencia de larga data va a permitir que tengamos un proceso de adquisición rápido para todos nuestros Estados miembros. Me complace ver que el Fondo Rotatorio de la OPS, Gavi, la OMS y otros están trabajando juntos para atender las necesidades de la mayoría de los países a través del mecanismo COVAX. Algunos de nuestros países son demasiado pequeños como para poder conseguir acceso a la vacuna para el COVID-19, con lo cual nosotros apoyamos este enfoque y estamos trabajando estrechamente con todos nuestros socios y con los socios que mencioné anteriormente para poder convertir al mecanismo COVAX en una herramienta eficaz para garantizar el acceso. Nosotros creemos que la solidaridad y el acceso equitativo deben ser los pilares para la eficacia, la inocuidad y la disponibilidad de la vacuna contra COVID-19. Bueno, muchísimas gracias, doctora Etienne. Los voceros que participaron hoy, a los periodistas que se conectaron para participar en esta sesión. En breve les vamos a mandar las palabras de apertura de la directora, así como la grabación de esta sesión informativa. Recuerden que pueden encontrar más información sobre COVID-19, sobre lo que estamos haciendo, etcétera, en nuestra página web www.pajo.org, y también pueden seguir en contacto con nosotros a través del correo electrónico mediateam@pajo.org, donde les vamos a tratar de contestar lo antes posible. Gracias a todos nuevamente por su atención y nos reencontramos el próximo martes a las 11 a.m. hora de Washington, D.C. Muchísimas gracias y saludos para todos.